¿Qué tal, familia? ¿Cómo están el día de hoy? Hello, family. How are you today? Me acortaron el video, ¿no? You cut my video, didn't you? Bueno, el día de hoy yo sé que no está aquí en la plataforma la persona que normalmente está. I know that you're wondering, the person that's usually here on the platform is not here. Pero bueno, les voy a explicar un poquito en un ratito. But I'm going to explain to you why in just a moment. Pero quería comenzar diciendo que si no he tenido el privilegio de conocerte aún, But I wanted to start by saying, if I haven't had the privilege of meeting you, mi nombre es Patty Bullón y yo soy la esposa de nuestro pastor Diego. my name is Patty Bouillon, and I am the wife of Pastor Diego. Y bueno, normalmente yo soy la voz que traduce a pastor, ¿no? Del otro lado. And normally, I'm the person that translates for Pastor Diego. I'm here on the other side. Pero hoy nuestro pastor me pidió traer la palabra aquí a la casa de Dios. But today, our pastor asked us for me to bring the message here to church. Y les voy a contar por qué. And I'm going to tell you why. Les voy a contar el secreto. I'm going to share with you the secret. Ustedes como saben, nosotros venimos de una iglesia en Perú que se llama Camino de Vida. Like most of you know, we come from a church from Peru called Camino de Vida. Y nuestro pastor, Pastor Robert Barriger, que lo han visto antes, al menos en pantallas. And our pastor, Pastor Robert, that you might have seen even on the screen in a video. Pero también nos han escuchado hablar que Camino de Vida vino aquí a Florida a lanzar una iglesia. But you might have heard that Camino de Vida came here to Florida to actually launch their church. Hace unos meses tuvimos aquí con nosotros a Pastor Pedro Infantas y Jenna Infantas. A few months ago, we had here Pastors Pedro Infantas and Jen Jenna. Infantas. Y ellos son los pastores que están lanzando Camino de Vida Orlando. And they are the pastors that are launching Camino de Vida Orlando. Y hoy día es el lanzamiento oficial de Camino de Vida Orlando. And today is their official launch day for Camino de Vida Orlando. Entonces, obviamente, nuestro pastor está ahí compartiendo, bueno, acompañándolos. So obviously, Pastor Diego is there with them, sharing in this moment with them. Y se fue con Micaela, que lo acompañó. And he went with Micaela, who went with him. Y yo dije, bueno, yo me voy a quedar a cuidar la iglesia, pues. And I said, okay, I'm going to stay here and take care of our church. Pero no, él está yendo también en representación de nosotros, de Favor Church. No, but really, he is there going on behalf of our church as a representative. Y también está llevando a traer una ofrenda de parte nuestra como iglesia para el lanzamiento de esta iglesia. And he's bringing a special offering to Camino de Vida from us for their launch. Y cuando estaba pensando en esto, quería compartir algo chiquito con ustedes. And I was thinking about this, and I wanted to share something a little bit with you all about this. Esta parte de llevar una ofrenda especial en un momento como hoy This part about bringing a special offering es un principio que hemos venido nosotros haciendo desde el comienzo. it's a principle that we as a church have been doing since the beginning. Y no sé, a los que tienen más tiempo aquí lo saben, And those of you that have been here for a while know that. pero alguna vez alguien sembró para que Favor Church pudiera comenzar. But you know, one time someone sowed into Favor Church so that we could launch. Otras iglesias o personas plantaron en Favor Church para que podamos tener ese comienzo. Other people in other churches planted and sowed here so that we could have our start. Y nosotros siempre hacemos lo mismo. Cada año sembramos en el comienzo de una nueva iglesia. And every year we do the same thing. We sow in so another church can launch. Y a veces las finanzas quizás no se ven tan bien, And sometimes the finances don't look too good. pero creemos y sabemos que Dios hace cosas increíbles cuando somos fieles. But we know that when we are faithful, God does amazing things. Porque Dios siempre nos llama a dar y a ser generosos. Because God always calls us to give and to be generous. Y realmente podemos serlo, y no solamente como iglesia, sino personalmente, ¿no? And we can always do this, not only as a church, but as people, as individuals. Porque yo siempre digo que a mí me encantan las matemáticas. Because I always think about mathematics. I like it. A mí me encantan las matemáticas. Yeah, I love mathematics. Pero las matemáticas de Dios no funcionan como las de esta tierra, ¿no? But you know what? That God's math doesn't function the way that the world's math A veces functions. pensamos, ay, ¿cómo voy a dar si me falta, si estoy sumando y no llego a fin de mes? Sometimes I think, how am I going to give if I'm trying to add and I don't even have enough? So how can I give? Pero qué fiel es Dios que nos despojamos y simplemente podemos confiar en Él. But God is so good, and how good is it for us to just
Trust him, Trust, yeah. trust in him. Trust Y in him. cómo Él nos vuela la cabeza, ¿no? Que damos algo y Él siempre está con nosotros, bendiciéndonos. And how he fills us and we give and then he gives us. Así que realmente es un honor y un privilegio poder ser parte de lo que está pasando hoy día en Orlando. So it's really an honor and a privilege to be part of what's happening in Orlando. Porque cada uno de nosotros somos parte de lo que está pasando el día de hoy en Orlando. Because each one of us is part of what's happening over there in Orlando. De ver una iglesia que ama a Dios y que comparte el amor de Jesús comenzar el día de hoy allá. To see a church launch that loves God and believes in God and that's so Shares great. of God And love. shares of God. Así que ¿por qué no te das a ti mismo un aplauso porque tú eres parte de lo que está pasando el día de hoy allá? So why don't you give yourself a round of applause because you're part of what's happening there. Bueno, el día de hoy, entonces voy a cerrar la serie que nuestro pastor comenzó en el mes de mayo. So for today, I'm going to be closing the series that that Pastor Diego started in May. Y como pastor nos dijo, esta es una historia de amor, ¿cierto? La historia en el libro de Ruth. And like Pastor told us, this is a love story, the story of Ruth. Pero yo creo que es una historia de amor que podemos ver en dos niveles. But it's a story of love that we can see in two levels. El nivel humano, la historia de amor entre un hombre y una mujer. The human level, a love story between a man and a woman. Y el nivel divino, la historia de amor entre Dios y nosotros. And the divine story, the story between God's love for us. Pero vamos a comenzar orando por este mensaje. But let's begin praying for the message. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Father God, we thank you for this morning. Y te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas. And we ask that it be you speaking into our lives. Que sean tus palabras y no las mías. That it be your words and not mine. Que tú hagas la diferencia en cada una de nuestras vidas el día de hoy. That you make the difference in each of our lives this morning. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Bueno, yo no sé si tú estuviste todos los domingos de que comenzamos la serie de Ruth. Well, I don't know if you've been here all Sundays since the beginning of when we started Ruth. O quizás te perdiste alguno de los capítulos. Or maybe you missed some of the chapters. Pero uno realmente se engancha con la historia. But really, we kind of connect and get stuck with the story. No es como ver una novela, ¿no? Ves un capítulo y ya quieres saber el siguiente, te enganchas. It's like watching a telenovela or like a drama series. Like you watch and you get hooked. O leer una novela para los que les gusta leer. Or it's like reading a romance novel for those of you that like to read. No puedes perderte ningún capítulo porque de eso depende lo que viene después. You can't skip any chapters because you need to know what's going to happen. O no sé si te pasa que salen buenas series en la televisión hoy en día Or I don't know if it's happened to you when you're watching a really good Netflix series y tú te enganchas, ¿no? Y termina una temporada y es como... "Oh, and you get hooked and the season ends and you're like, oh, I gotta wait. y ya no puedes esperar a la siguiente temporada. And you can't wait for the next season to start. Mi esposo y yo estamos viendo una serie en Netflix que se llama The Night Agent. Me and my husband, Pastor Diego, are watching a Netflix series called The Night Agent. No sé si la han visto, pero es buenaza. And I don't know if you've seen it, but it's super good. Ya les es no propaganda ya. This is not propaganda, but Pero terminó la temporada 1 y estábamos, ay, ¿cuándo viene la 2? Sentimos que se nos acaba el mundo, ¿no? the season ended and we're like, oh, when is the next one coming? Oh, it's like the end of the world. ¿Qué vamos a hacer ahora cuando acostamos a los niños? Ya no tenemos que ver. What are we gonna do when we put the kids to bed? Now we have nothing to watch. Y comenzó la temporada 2 y listo, la terminamos. And the next season started and we watched it and we finished it. Y ahora tenemos que esperar a la temporada 3 el próximo año todavía. And now Oh we my have to wait for gosh. season 3 next year. Pero también no sé si te pasa que cuando ya va a salir la temporada, porque uno se engancha y de pronto cuando ya va a salir, I don't know if it's happened to you, but when you are watching a series and the next season is about to start and you're hooked, de repente es como que, ay, ya no me acuerdo que vino antes, ¿no? it's like sometimes you're like, but wait, I don't remember what I saw last Al menos season. yo veo un par de capítulos antes para comenzar la temporada bien. What I do is I try to watch a few of the last episodes before I start the new season. O bueno, mi hija Mika ya se tiene que ver la película 1, 2, 3, 4 para poder ver las 5. But my daughter Mika has to watch all the seasons or all the prior movies before starting the new one. De verdad, si no, no va al cine, no hace nada, ella tiene que verlas todas. Seriously, if not, if she doesn't watch all of them, then she can't even go watch the new one. Pero bueno, ¿por qué te digo todo eso? Porque hoy vamos a hacer un poco un recuento de lo que hemos visto hasta ahora en la historia de Ruth. But the reason why I'm telling you all of this is because today we're going to do like a summary of the chapters of Ruth. Y además vamos a terminar en el último capítulo. And we're going to end in the last chapter. Por si acaso te la hayas perdido para que puedas seguir la hilación de la historia, ¿no? Yeah, so this is just in case if you have missed a couple, you can kind of get up to speed.
Y si por ahí dices, no, iba a decir mismo fine. Si por ahí dices, no, Patty no la contó muy bien, And you know, maybe if you say, hey, no, Patty didn't say the story really good. siempre tenemos el YouTube, así que ahí puedes ver todos los mensajes pasados. We always have YouTube so you can go and see the other prior messages. Bueno, el libro de Ruth comienza con la historia de Ruth y su esposo Elimelech. Well, the story of Ruth begins with Ruth and her husband Elimelech. Que vivían en Belén y vino un tiempo de hambruna. And they lived in Bethlehem, and there came a famine. Y entonces decidieron ir a vivir a otra ciudad, a Moab. So they decided to go live in a different city, in Moab. Y después de un tiempo, Elimelech falleció. And then after some time, her husband passed away. Entonces Ruth se quedó sola con sus 2 hijos. So Ruth stayed a widow with her 2 children. Después de un tiempo, sus 2 hijos se casaron And then after some time, her 2 sons got married con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. with 2 Moabite women, Orpha and Ruth. Y después de 10 años, los hijos también fallecieron. And after 10 years, her sons also passed away. Imagínense cada tragedia que vivió esa mujer. Imagine all the tragedy that she went through. Ella se quedó sola con sus 2 nueras She stayed alone with her 2 daughter-in-laws. y en un momento dijo, no, yo tengo que regresar a Belén. And in one moment, she said, no, I got to return back to Bethlehem. Y le dijo a sus nueras, vayan, ustedes pueden todavía rehacer su vida. And she told her daughter-in-laws, just go. You girls can do your lives. Entonces Orfa decidió irse, ¿no? Se fue. And then Orpha decided to not go to Bethlehem. Pero Ruth se fue con Noemí. But Ruth did go with Naomi. Y aquí viene hay un versículo que siempre escuchamos en matrimonios. And there's a verse that we always hear in weddings. O al menos yo lo tenía en mis partes de matrimonio. Or at least I had it during my wedding. Que le dice Noemí a Ruth, That Naomi tells Ruth, iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. I will go where you go. Your land will be my land. Your God will be my God. Honestamente, cuando yo escogí el versículo para mi matrimonio, Honestly, when I got this verse for my marriage, yo no conocía la historia detrás de todo esto, ¿no? I didn't realize the story behind all of this. Pero este fue el primer momento en que Ruth, But that was the first time that Ruth, siendo una moabita que no creía en Dios, being a Moabite that didn't believe in Christ, decidió por Dios. decided to choose God. Y esta decisión es la razón por la cual mi esposo tituló este mensaje And that choice, that's the reason why my husband, Pastor Diego, chose the title for this message. Lo mejor está por venir. The best is yet to come. Y es aquí cuando se desenlaza toda esta historia. And it's here where this story really begins. En el capítulo 2 vemos cómo Dios trae provisión a la vida de Noemí y Ruth. In chapter 2, we see how God brings provision to their lives. Era un momento que esa provisión It was the moment that provision, parecía ser como solamente las sobras, lo suficiente para poder vivir. it seemed like it was the leftovers, like exactly what the little bit they needed to survive. Pero Dios tenía tanto más para ellas, tanto más que estaba por venir. But God actually had so much more for them. There was so much more to come. Entonces, ¿qué pasa? Que Ruth llega a Belén y necesitan obviamente alimentarse, trabajar. So what happens is they get to Bethlehem and they need to work so that they can, buy food and be able to live and survive. Entonces Ruth llega a este campo y comienza a recoger las sobras de toda la gente que estaba cosechando. So Ruth gets to this village, this place, and starts to pick up all the scraps. Y justo resulta que eran los terrenos de alguien que se llama Boz, And actually, this was the land of this man called Boaz. que era pariente de Elimelech. And he was, Like a relative. he's a relative of Elimelech. Y entonces justo llega Boz a ver a sus empleados y la ve a Ruth trabajando duro. And so Boaz gets there to see his workers, and he sees Ruth working really hard. Entonces Ruth halla gracia ante los ojos de Boz. So Ruth finds favor in the eyes of Boaz. Y qué fácil es decir en ese momento, uy, qué casualidad que justo llegó al terreno de Boz, que es pariente de ella. And it would be easy to say, wow, what a coincidence. Pero una cosa que aprendimos en este momento en la historia, en este capítulo, But one of the things that we learn in this chapter es que no son casualidades, sino es la mano de Dios que siempre está obrando en nuestras vidas. is that it's not
coincidence, but it's God always working in our favor. Y en ese capítulo también aprendimos que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, And in this chapter, we also learn that when we put our faith in God, our Cuan- trust in God, cuando dejamos las cosas y los lugares equivocados, como lo hizo en ese momento Noemí, when we leave the wrong places behind, like in this story Naomi did, hay una cosecha esperando por nosotros. there is a blessing waiting for us. Y finalizando el capítulo 2, vemos cómo esta historia de amor se desenlaza. And at the end of the chapter, we see how this love story unravels. Ruth llamó la atención de Boaz, Ruth got Boaz's attention porque era una mujer fiel, era una mujer trabajadora, honrada. because she was a woman who was loyal, hardworking. Y Dios honra entonces a Ruth. And so God is faithful to Ruth because she's faithful to him. Y sin importar el pasado de Ruth, And without caring about her past, el lugar donde ella vino, the place where she came from, Ruth encontró favor en los ojos de Dios. Ruth found favor in God's eyes. Y es la gracia de Dios la que transforma su pasado en bendición. And it's the grace of God that transformed her past into Blessing. blessings. Y es la gracia de Dios la que transforma nuestra vida. Amén. And it's God's grace that transforms our lives as well. Amen. Sin importar el pasado, sin importar ayer o hace 10 años, es la gracia de Dios siempre en nuestra vida. Yes, and it's God's grace in our lives that transforms us. It doesn't matter our past and what we did years ago. It's His grace that transforms us. Bueno, y Ruth estuvo trabajando un tiempo en los campos de Boaz. And so Ruth was working for some time in Boaz's fields. Y llega el capítulo 3, que es cuando Noemí le dice, ¿sabes qué? Ya es tiempo, Ruth. And in chapter 3, Naomi says, you know what? It's time, Ruth. Entonces ella idea todo este plan con Ruth, So she makes up this whole plan with Ruth. porque Boaz era el pariente redentor, el cual podía redimir su familia. Because Boaz was the one that was going to be able to redeem their family. Que es lo que nos habló nuestro pastor la semana pasada. And that's what our pastor spoke to us about last week. Vemos aquí la imagen del pariente redentor. We see here the image of the Redeemer. Era este pariente que se encargaba de la viudez, de las tierras que tenían, de todo lo que tenía que ver con ellas. He was the one that would be able to control, take care of all the things that had to do with them, with those two women. Y entonces es aquí cuando vemos la imagen de Jesús una vez más. And so it's here where we see the image of Jesus again. Un Dios redentor que ve por nosotros, y no solo por nosotros, sino por nuestras siguientes generaciones. A God who is a redeemer and who redeems not only us, but our generation after us. Y la semana pasada, Pastor compartió con nosotros And last week, our pastor spoke to us about cómo Dios quiere bendecir nuestras siguientes generaciones. how God wants to bless the next generation. Pero como siempre hay un enemigo que quiere que eso se detenga, ¿no? Y quiere robarnos esa bendición. But like always, there's an enemy who wants to rob and steal that blessing. Porque recordemos que Ruth era una mujer moabita, Because remember that Ruth was a Moabite woman, una mujer viuda, a widow, una mujer que no había podido tener hijos. a woman who was not able to have children. Tantas cosas podían apuntar a todo lo negativo en su vida. There were so many things that happened in her life that could point to all this negativity. Sin embargo, Dios no estaba interesado en su pasado, But God was not interested in her past, sino en su futuro. but in her future. Y ese es el Dios al que amamos y servimos. And that is the God that we love and serve. Un Dios que está interesado en nuestro futuro. A God who is interested in our future. Es un Dios que no nos señala por los errores que hemos cometido, It's a God who doesn't judge us on the errors that we've made. sino un Dios que nos ama y nos bendice. But it's a God who loves us and blesses us. Y su gracia es imposible de comprender, ¿no? And His grace is impossible to understand. Su amor no tiene límites. His love does not have any limit. Ese es nuestro Dios, iglesia. That is our God, church. A veces creo que necesitamos un recordatorio que ese es el Dios al que amamos. Sometimes I think that we need to remember that that is the God that we love. Porque hay cosas difíciles por las que pasamos, pero tenemos que recordar que ese es el Dios que es nuestro Padre. Because there are some difficult things that we may go through, but we have to remember that that is our God. Bueno, y cuando llegamos al final del capítulo 3, And well, when we get to the end of the chapter, nos encontramos, como yo digo, con este plot twist en la historia, we get to a plot twist in the story, no en la novela de amor. in the love story. Porque de pronto vemos que Boaz le dice a Ruth, Because Boaz tells Ruth,
que antes de él había otro pariente, that before him there was another, un pariente más cercano que tenía el derecho a redimirla. a relative that was more close that could redeem them. ¿Te imaginas eso en una novela? Can you imagine that? Ya love estás story? enganchado con vos, con Ruth, You're already hooked in and you're like into the Boaz and Ruth love y story. de pronto vos le dice, hay alguien más. And then Boaz says, but there's someone else. Alguien más que tiene el derecho de redimirte. There's someone else that has the right that can redeem you. Y bueno, entonces, y en ese momento Ruth regresa y le dice a Noemí, And at that moment, Ruth goes back and she tells Naomi, y en el último versículo, que lo pueden ver en las pantallas en inglés, and in the last verse, you can see it on the screen. Noemí le dice, espera, hija mía, vos no va a descansar hasta resolver este asunto. And she says, then Naomi said, wait, my daughter, until you find out what happens, for the man will not rest until the matter is settled today. Ahora, recordemos todo por lo que pasó Noemí desde el primer momento en que se fue de Belén. Now, let's remember everything that Naomi had gone through since she left Bethlehem. Ella pasó la hambruna, ella y su familia vieron el problema Her and her family, they passed the famine, they saw the troubles, y decidieron irse and they decided to leave a otro lugar, salir de Belén. Bethlehem, to go to a different place. Y Belén, como nos dijo Pastor la semana pasada, And Bethlehem, like Pastor told us last week, significa la casa del pan, represents the house of bread. significa esa provisión. It represents the provision. Pero sin embargo, ella vio en ese momento el problema y decidieron salir. But in that moment, she saw the problem and decided to Y leave. vimos todas las tragedias por las cuales Noemí pasó. And then we see all the tragedies that she had to go through. Y ella volvió a casa, volvió a Belén. And she returned home. She went back to Bethlehem. Y ahora vemos que enfrenta otra vez una situación, And now we see that she encounters again another difficulty. porque ella dijo, ok, esta es la persona, nos va a redimir. Because she said, this is the person, this is the one that's going to redeem Y de us. pronto ve, oh, no, hay alguien más, no puede ser vos. But then something happened and she's like, oh, no, it can't be Boaz. Pero Noemí en ese momento, ella le dice a Ruth, But Naomi in that moment, she tells Ruth, tranquila, él lo va a solucionar, descansa. wait, God is going to solve it. Rest in him. Vemos ese crecimiento en Noemí, ¿no? We see that progress, that growth in Naomi. Después de todo lo que pasó, ella entendió, yo tengo que descansar y confiar en Dios. After everything that she went through, she realized, she learned that I have to trust in God. Mi vida está en las manos de Dios, no tengo por qué huir o desesperarme. My life is in God's hands. I don't have to go crazy. I don't have to worry. Ella entendió que tenía que esperar en Dios y descansar en lo que Él iba a hacer. She realized that she had to rest in God and wait to see what he was going to do. Y es una enseñanza para nosotros también. And that's a lesson for us too. Porque a veces corremos, a veces vemos el problema y corremos. Because sometimes we see the problem and we run. A veces es difícil, Sometimes it's hard, pero aprendemos que podemos descansar en Dios. but we learn that we can trust and rest in the Lord. Aprendemos que nuestra vida está en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. We learn that our life is in the hands of the King of Kings. Y no tenemos nada que temer. And we shouldn't be afraid of anything. No importa lo que hemos pasado, las circunstancias que hayamos pasado, atravesado. It doesn't matter the circumstances that we have gone through. Entrégala a Dios y descansa en Él tu circunstancia. Give that circumstance, give that situation to God and trust and rest in Him. Y a veces son circunstancias externas, And sometimes it's external o a situations, veces son cosas que pasan en nuestro corazón. or sometimes it's something internally that happens in our heart. Cosas que nos abruman, cosas que nos tienen mal, ¿no? Internamente. Some things that are stirring up in your soul and your spirit that it's not well in here with you. Pero podemos confiar en Dios en cada una de ellas But we can trust in God in every single situation. y entregarle nuestro corazón también a Él. And we have to give God our heart too. Y tal cual lo dijo Noemí, And just like Noemi said, Boaz no descansó hasta solucionar el problema. Boaz did not rest until he solved the issue. Y vemos en el capítulo 4 cómo él fue y se presentó frente a este otro pariente. And we see how in chapter 4 he goes and presents himself in front of this other man that could be the Redeemer. Pero fue muy astuto al hacerlo. But he was very smart in the way he did it. Y les voy a contar por qué. And I'm going to tell you why.
Porque toda esa historia del pariente cercano, yo no entendía realmente de dónde venía. And I didn't really understand where this other person, had come from. Why De he dónde wasn't venía toda esta ley. where this whole law was coming from. Y luego vi en Deuteronomio 25, And then I saw in Deuteronomy chapter y 25, lo van a ver en las pantallas en inglés, yo lo voy a leer en español, and you're going to see on the screen in English, I'm going to read in Spanish. que habla un poco de esta ley. And it talks a little bit about this law. Y miren lo que dice en el versículo 5. Si dos hermanos viven juntos y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los jefes a la entrada de la ciudad y dirá: mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los jefes lo llamarán y le hablarán. Si persiste en decir no quiero casarme con ella, la cuñada se acercará a él y en presencia de los jefes le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y le dirá: esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzos. Entonces, esta era la ley en ese entonces. So this was the law during that time. El rechazar el derecho de redimir a un familiar When you reject this law of redeeming your family member, no era algo en contra de la ley, como lo podemos leer en la ley, sino algo que te hacía ver mal al final del día, ¿no? it was something that like tarnished your character at the end of the day. Entonces, volviendo a la historia de Ruth y Boaz, So returning to the story of Ruth and Boaz, leemos en Ruth capítulo 4, we read in Ruth chapter 4, del 1 al 6, lo que pasó en ese momento. verse 1 through 6, what happened in that moment. Lo van a ver en inglés en las pantallas. You're going to see it on the screen in English. Pero dice: Boaz por su parte subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. Y van a ver mucho de lo mismo que leímos en Deuteronomio aquí. And you're going to see a lot of the similar things that we read in Deuteronomy here. En eso pasó el pariente que él había mencionado, responsable de redimirlas. Ven acá, amigo mío, y siéntate, dijo Boaz. El hombre fue y se sentó. Entonces Boaz llamó a 10 de los jefes de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. O sea, estaba ya buscando testigos, ¿no? He was already looking for witnesses. Y ellos se sentaron, y Boaz dijo al pariente de Redentor: Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debí informarte del asunto y sugerirte que los compres en presencia de estos testigos y de los jefes de mi pueblo. Si vas a comprar el terreno, hazlo. Pero si no lo vas a comprar, dímelo para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú. Y después de ti, yo tengo ese derecho. Entonces dijo: yo lo redimo, contestó. Pero Boaz aclaró: el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú. Te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. Boaz fue muy inteligente cuando se acercó a este pariente, Boaz was very smart when he approached this relative porque Boaz sabía lo que quería. Él quería a Ruth. because Boaz knew what he wanted. He wanted Ruth. Entonces se aseguró de tener a los ancianos ya cerca. Él hizo todo el setting, ¿no? de lo que iba a pasar. So he did all the setting, he assembled everything, he got his witnesses, his people together. Y primero no le habló de Ruth al pariente, And first he didn't talk to Ruth, sino le habló de lo que podía adquirir, de las tierras que podía adquirir. but he talked about the different land that he could get. Y el pariente obviamente en ese momento dijo: sí, yo las quiero, dámelas. And the relative in that moment said, "Yes, I'll take them." Entonces vos dijo: ok, pero si las vas a agarrar, But Boaz said, "Okay, but if you're going to take them, ese terreno viene con that land comes with Ruth, que es una mujer viuda, it comes with Ruth, who's a widowed woman. una mujer moabita, She's a Moabite woman. una mujer que estuvo casada 10 años y nunca pudo tener hijos. It was a woman who was married 10 years and could never have children. Entonces en ese momento él dijo: ah, no,
No, mejor no. So in that moment, he said, you know what? No, I Mejor can't. redímela tú. Better yet, you do it. You be the Ese redeemer. pariente quería las propiedades, pero no quería una esposa, una mujer, una responsabilidad de un matrimonio. He wanted the land, but he didn't want all the responsibility that went with it. Mientras ese pariente rechazó a Ruth, While that relative rejected Ruth, Boaz aceptó a Ruth. Boaz accepted Ruth. Y una vez más vemos la imagen de Dios en Boaz. And once again, we can see the image of God through Boaz. Mientras el pariente veía una viuda, Boaz veía una futura esposa. While the other relative saw a widow, Boaz saw a future wife. Mientras el pariente veía una moabita, Boaz veía una nueva creyente. While the other relative saw a Moabite, Boaz saw a believer. Mientras el pariente veía su pasado, Boaz veía el futuro de Ruth. While the other relative saw her past, Boaz saw her future. Dios no te recuerda tu pasado, sino te llena de esperanza y de un futuro. Amén. God doesn't see your past, He sees your future, and He sees your great future. Amen? Y muchas veces somos nosotros mismos los que nos quedamos estancados en nuestro pasado. And sometimes it's us that we get stuck in our own past. Que pensamos, ay, porque yo no me merezco esto porque mira todo lo que yo he pasado. That we think, oh, I don't deserve this because look at everything I've done. Y nos frenamos de caminar en lo que Dios tiene preparado para nosotros. And we stop before we get to what God has for us. Y no es Dios que no nos quiere dar un increíble futuro, And it's not God that doesn't want to give us a great future. sino somos nosotros pensando, pero mira quién soy, mira de dónde vengo. But it's actually us that we're thinking, oh, but look who I am, look where I come from. Somos nosotros mismos poniéndonos esas trabas en el camino, It's us that are putting that block in the road cuando Dios simplemente quiere traer algo nuevo para nuestra vida. when God just wants to bring something new to our lives. Entrégale tu pasado a Dios y abraza lo que Dios tiene preparado para ti. Give your past to God and grab the new that God has for you. Porque Dios ya tiene algo increíble preparado para cada uno de nosotros. Because God does have something incredible prepared for each of us. Y Él no tiene peros, ¿no? No tiene, oye, pero esto, oye, pero mira esto otro. And He doesn't have any buts. He's not like, oh, but this, but that. Eso los ponemos nosotros muchas veces. We put those on ourselves. Entonces en historia, Boaz y Ruth finalmente llega el momento de la novela esperado. So the moment we've been waiting for finally comes with Boaz and Ruth. Y finalmente Boaz y Ruth se pudieron casar. And finally, Boaz and Ruth are able to get married. Y vemos el final feliz, ¿no? El final feliz de la historia. And we see and we get the happy ending. Y cuando se casaron, la palabra de Dios dice que Dios los concedió quedar embarazada. And at the end, we see that God made Ruth pregnant. Y tuvieron un hijo al que llamaron Obed. And they had a son called Obed. Ahora mira esto que es tan increíble que podemos ver al final del capítulo 4. And now look at this amazing thing that we can see at the end of the chapter. Boaz fue el padre de Obed. Boaz was the father of Obed. Obed fue el padre de Isaí. Obed was the father of Jesse. E Isaí el padre de David. Jesse was the father of David. Imagínense, Ruth fue la bisabuela de David. Imagine, think about this. Ruth was great-great-grandmother of David. Imagínense esa mujer moabita que nadie daba nada por ella. Imagine this Moabite woman that nobody cared about. Pero una mujer fiel, una mujer honrada, una mujer que decidió por Dios. But a faithful woman, a loyal woman that decided for Jesus. Y fue la bisabuela del rey David. And she was the great-grandmother Yeah, of great David. grandmother. Yeah. Y 27 generaciones después, de ahí viene Jesús. And 27 generations after comes Jesus. Qué increíble historia de amor y de redención. What a great story of love and of redemption. Porque piensen lo que Dios hizo en esta historia. Because think about what God did in this story. Dios tomó una mujer pagana, God took this pagan woman, una mujer de Moab, this Moab woman, que era descendiente de un pueblo que era enemigo de Israel, that was a descendant of a land that was actually the enemy of Israel, que era parte de un grupo de gente que adoraba a otros that dioses. she was part of a people that loved another God. Era una viuda destituida y sin esperanza, She was a widowed woman with no future, y la redimió. and He redeemed her. Dios toma personas con un pasado quizá poco agradable God takes people with troublesome pasts
Quizá con un presente que no tiene mucha, no sé, mucho bonito. Maybe even with a present that is not so great, O un futuro incierto. or an uncertain future. Pero los redime para su gloria. But he redeems them for his glory. Y eso nos recuerda una vez más que no importa el pasado de donde venimos. And that reminds us once again that it doesn't matter the past where we come from. O no importa las batallas que estamos luchando el día de hoy. Or it doesn't even matter the battles that we're going through right now. O quizá que sabemos o pensamos que lo que viene a continuación, uy, no te imaginas, Pati. Oh, maybe you're like, you don't even imagine what I'm about to go through. Pero Dios puede redimirnos en But- cualquier situación en la que estemos. But God can redeem us in any situation that we're in Para su gloria. for his glory. Ruth representa a cada uno de nosotros. Ella es la imagen de la humanidad. Ruth represents us. She is the vision of humanity. Y vos la imagen de Cristo que vino a redimirnos. And Boaz is the vision of Christ who came to redeem us. Vos redimió en ese entonces a Ruth y Jesús nos redime a nosotros. Boaz redeemed Ruth and Christ redeems us. Y vos podría haber dicho en ese momento, no, no quiero hacerlo, And Boaz could have said in that moment, no, I don't want to. como lo hizo el pariente anterior. Like the other person did. Pero él lo hizo por amor a ella, But he did it because he loved her. no por una transacción legal. Not because a lawful Y transaction. lo mismo es con Jesús y nosotros. And the same thing is with God and us. Él no lo hace por ley, sino por amor a nosotros. He doesn't do it because of law, but because he loves us. Esta es la historia de una relación humana que muestra una relación divina. That is a human relationship that mirrors a divine relationship. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por nosotros, Because God so loved the world that he gave his only son for us, para que sea nuestro Redentor. so that he could be our redeemer. Y quiero terminar este mensaje con estas palabras. And I want to just end this message with these words. Efectivamente, vos no descansó hasta solucionar el problema. Boaz did not rest until he solved the problem. Y Jesús no descansó hasta solucionar nuestra redención. And Christ did not rest until he solved our problem. Así que quiero animarte a que descanses sabiendo que la victoria viene de tu redención. So I want you to rest knowing that victory comes from your redemption. Descansa sabiendo que eres perdonado. Rest knowing that you are forgiven. Descansa sabiendo en lo que Jesús ha hecho en la cruz por ti. Rest in what Jesus did for you on the cross. Y descansa sabiendo que no es por ti, sino es por Él. Amén. And rest knowing that it's not because of you, it's because of him. No es por Amen. nuestras acciones, sino porque Él nos ama tanto. It's not because of our actions, but because he loves us so much. No es por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino simplemente porque Él es Jesús. It's not because what we do or what we stop doing, but it's just because of him. Y porque nos ama sin límites. And because he loves us without any condition. Amén. Amen. Amén.